Vamos a continuar con los temitas de gastroenterología. En este caso vamos a ver trastornos funcionales del aparato digestivo, cáncer colorectal y tuberculosis enteroperitoneal. Entonces, con respecto a este primer tema, tenemos estas definiciones. Acá sí ya no le puse animaciones como la otra vez, vamos a ir avanzando. Ya, primero, ¿qué son los trastornos funcionales del aparato digestivo? Bueno, en este caso, los trastornos funcionales básicamente van a ser todas las enfermedades digestivas con síntomas digestivos, ¿no es cierto? Pero que no tengan evidencia de lo que está causando, ¿no? Es decir, nosotros en una úlcera péptica, ¿no es cierto? Podemos ver por medio de la endoscopía y tal que la persona tiene una úlcera, ¿no? O que de repente en su intestino grueso tiene un pólipo, bla, bla, etc. Pero acá en esos trastornos funcionales, no. ¿Por qué? ¿Está fallando algo? Sí, porque no es normal que esta persona tenga dolor, estreñimiento y tal. Pero no se puede ver, o sea, no la podemos identificar, ¿ya? Entonces no se deben dar lesiones identificables, ¿no? Mediante los estudios conocidos, ¿no? Por lo tanto no sabemos exactamente qué es lo que... ¿no? Oye, entonces esto, ¿no es cierto? Es muy frecuente, la verdad. Puede llegar a cursar en el 40% de la población del mundo, ¿no? Y es porque se debe a varios factores como estrés, dieta, genética, estilos de vida, ¿no? Y esto, ¿cómo es que sucede? ¿No? Si bien es cierto, no hay como que una cosa exacta para decir que es lo que lo origina, ¿no es cierto? De todas formas hay como que teorías y tal. Y eh, algunas posibles causas, por así decirlo, explicaciones, ¿no? En este caso, eh, podríamos hablar, por ejemplo, de la alteración de la motilidad gastrointestinal, ¿no? En este caso, si hay un trastorno, o sea, funcional, no a nivel motor, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, esta persona puede tener diarrea, puede tener estreñimiento, ¿no? Recuerden que, bueno, en la parte de endocrino, ¿no? Cuando veíamos en la parte de hipertiroidismo y tal, ¿no? Sabíamos que esas hormonas tiroideas, ¿no? Trabajaban, ¿no es cierto?, con respecto a la motilidad, ¿no es cierto?, del músculo liso, ¿no es cierto?, de ese trato gastrointestinal. Y bueno, el punto es que podía realizar o podía ocasionar que una persona tenga estreñimiento o, esto llamado, diarrea, ¿no?, según tenga hipotiroidismo. Entonces, acá es similar. ¿Ya? También puede cursar con personas, las personas pueden cursar con sensación de llenura, ¿ya? Por otro lado, puede haber una disfunción del eje cerebro-intestinal, porque en psicología, por ejemplo, hemos visto mucho este eje, ¿no? Con la eh, psiconeuroendocrino, inmunología, algo así, neuro, porque básicamente, ¿no? Nosotros, si recordamos un poquito, tenemos algunas, de fisiología, tenemos algunas hormonas, ¿no? Como la leptina, la grelina, ¿no? La clostoquinina, el péptido YY, y esos péptidos, esas hormonas, ¿no es cierto? Se pueden secretar tanto en el aparato gastrointestinal, ¿no es cierto?, en su mucosa, del ileón, del colon, etcétera, del duodeno, pero también del estómago o del cerebro, ya que está arriba. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucha relación porque al final es importante, ¿no es cierto?, que haya una comunicación entre cerebro y tracto gastrointestinal, ¿no? Esto nos sirve, por ejemplo, una de las funciones nada más sería para ver la parte del feedback, si es que nosotros ya estamos recibiendo alimentos o no, para determinar si tenemos hambre o tenemos saciedad, ¿no es cierto? Entonces es importante que haya una comunicación así súper fuerte, ¿no?, entre ambos sistemas, ¿no? A eso se llama el eje cerebrointestinal. Pero sería una disfunción, ¿no es cierto?, que puede ser a nivel hormonal, inmune, o neuronal. Entonces, vamos a tener que, va a haber justamente estos trastornos funcionales, ¿no? ¿Y qué es lo que lo puede causar? Estrés o emociones, ¿no? Fuertes, ¿no? Ansiedad y así. Esto probablemente lo hayamos pasado nosotros también, porque como les digo es muy frecuente. Y bueno, pues esto puede hacer que haya cambiado nuestra motilidad o o seamos más, tengamos más hipersensibilidad visceral, ¿no? Y por otro lado, tenemos la microbiota intestinal, ¿no? En este caso,
tenemos la parte de la disbiosis. Ya, y acá el ejemplito es que una persona puede tener, por ejemplo, eso mismo, ¿no? O sea, diarrea, puede estreñirse, ¿no? O puede de repente tener vómitos, está igual ligado, ¿no? A la parte del tracto gastrointestinal. Ya. ¿Qué más? Ya hablando ahora sí sobre la microbiota. Antes sabíamos que le decían flora, ¿no? Intestinal. Sabemos que no, se le llama microbiota. Y básicamente, es porque tenemos bacterias, ¿no es cierto? Que viven, ¿no? En nuestro tubo gastrointestinal. Y esto es importante porque al final cumplen una suerte de simbiosis, ¿no es cierto?, con nuestro tejido, ¿no? Y lo ayudan también a que puedan realizar algunas funciones, ¿no?, de motilidad, ayudan también a la inflamación y así. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una disbiosis, ¿no es cierto? Hay una alteración de las bacterias que deberían estar versus las que no, y por lo tanto, bueno, pues va a alterar su función básicamente, ¿no es cierto? Y lo que va a ocasionar es que hayan síntomas funcionales, que vamos a ver acá en la clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estas bacterias, como les digo, van a estar muy relacionadas a la inflamación, así como a la función digestiva, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlas en adecuadas cantidades, ¿no? Para que nosotros trabajemos bien. Al final, dependemos de ellos también, ¿no? Pero si aumentan en cantidad, ¿no es cierto?, de algunas cepas que no deberían ser tan abundantes, entonces se malograr nuestro eje, ¿no? Ya no hay homeostasis y suceden este tipo de situaciones. Ahora vamos a hablar de los principales. Ya antes quisiera ir a la parte de la clínica, ya porque de ahí estamos como que hablando de los más frecuentes, ¿no? Que tienen una clínica similar, por así decirlo, los vamos a diferenciar, pero primero la clínica así general, ya que vendría a ser una clínica de distensión abdominal, de hinchazón, de flatulencias, tienen también dolor abdominal, van a tener náuseas, pueden tener vómitos, como les decía, ¿no es cierto? El estreñimiento cuando la motilidad intestinal está muy lenta, ¿no? Diarrea cuando está muy rápida, básicamente, ¿no? Y bueno, pues esteotarrea, ¿no? Recuerden que la esteotarrea vendría a ser el aumento de grasas en las heces, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Eso puede estar ligado también a, no sé, por ejemplo, la parte de que nuestro páncreas, ¿no?, está produciendo localmente estas enzimas, ¿no?, necesarias para digerir la grasa. Y por lo tanto, si no tienes las enzimas necesarias para digerir la grasa, tus alimentos que contienen grasa no van a poder ingresar, no van a poder absorberse por los intestinos. Por lo tanto, va a correr y correr, o sea, va a viajar por todo el intestino, ¿no es cierto?, el colon, y se va a excretar. Y como no has podido absorber nada, entonces todo lo estás botando y por lo tanto vas a tener heces con grasa, ¿no? Esteatorrea. Ya. Y bueno, pues banderas rojas, acá ya que estamos acá, en la clínica, ¿no? Si bien es cierto, esto es lo más común y tal, y son síntomas de hecho inespecíficos, como se dan cuenta, ¿no? Con náuseas, flatulencias, hinchazón, no vas a decir esto, ¿no? Pero sí es necesario tener en cuenta porque qué es lo que pasa si esto se junta con esto, la bandera roja, entonces acá hay que prestar mucha atención porque esta bandera roja nos pueden dar el indicio de que estamos hablando no de algunas patologías, sino de algo ya más orgánico, porque como se dan cuenta, estos no son trastornos orgánicos, sino funcionales, ¿no? Pero hay que prestar atención a esto, ¿no? Si es que esto se junta con ello. Entonces acá vemos el inicio de los síntomas en más de los 50 años, si hay fiebre, si hay pérdida de peso no intencionada, inexplicable, síntomas nocturnos, si hay sangre en las heces, diarrea tras la ingesta de antibióticos, así, ¿no? Familia con cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no?, celíaca, etcétera, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta para poder descartar. Ya, ahora sí. Vamos a continuar con los subtipos, por así decirlo, los más comunes de los trastornos funcionales. Que van a ser el primero, el síndrome de intestino irritable, ¿ya? Con respecto a este síndrome, que es como que un poquito más, se divide en dos subtipos, ¿ya? Bueno, dos, casi cuatro, ahorita lo vamos a ver. El primer subtipo es no es derecha e izquierda, es D de diarrea y E de estreñimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber un subtipo que tiene predominancia, o sea, es un síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, y el otro es lo mismo, con predominio de estreñimiento, ¿ya? Y hay otro
SII mixto, ¿no? Y hay otro ya no detectable, no clasificado, ¿ya? Entonces tenemos esos 4 subtipos. Los criterios, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? ¿No? Porque son muy específicos y ya nos vamos a dar cuenta que por el diagnóstico vamos a necesitar bastantes pruebas. Como se dan cuenta, como no podemos detectar la causa, ¿no es cierto? No hay una úlcera por ahí, no hay un tumor, no hay un pólipo, etcétera. Entonces, para ver eso, o sea, para detectar y descartar que no haya pólipo, úlcera y todo lo demás, ¿qué es lo que tenemos que hacer exámenes? ¿No? Pero para evitar eso, hacer todos los exámenes, porque básicamente son enfermedades de descarte, ¿ya? Se van a utilizar los criterios Roma, ¿ya? Para que con algunos signos clínicos no podamos ya decir, no, este paciente puede tener síndrome de intestino irritable, que es diferente a la enfermedad de intestino irritable, ¿ya? Tenemos que el diferencial justamente es ese, y bueno, pues también la intolerancia alimentaria, ¿ya? Con respecto a la dispepsia funcional, acá vemos que tiene dos subtipos, básicamente, ¿no? Subtipo de ulcerosa, ¿no? Y otra dispepsia con dismotilidad, ¿no? En este caso tiene úlcera, en el otro caso hay alteración de la motilidad intestinal. Los síntomas más frecuentes en estos casos vendrían a ser el dolor, así como la molestia en la parte alta, ¿no es cierto?, del estómago, en el epigastrio. Van a tener la sensación de saciedad precoz, ¿no?, así como náuseas. Y por la parte del diagnóstico, como las demás, ¿no es cierto?, ser por exclusión, ¿no es cierto? En este caso tenemos que, como en dispepsia, esto puede darse por reflujo, ¿no es cierto?, o por las mismas úlceras en el estómago. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para decir que es una dispepsia? No por esas cosas, tenemos que descartar. Entonces, es un diagnóstico con exclusión de estas úlceras o reflujo gastrointestinal, ¿no? Por otro lado, tenemos el estreñimiento funcional, ¿no? Entonces, esto que se puede ver, bueno, o qué clínica puede tener, primero, lo mismo, las características del estreñimiento, ¿no? El esfuerzo para defecar, digo, las heces pueden estar duras, ¿no? Va a haber una sensación para evacuación incompleta, es decir, que aún el paciente siente que tiene heces, ¿no? Y eso obviamente fastidia. Entonces acá también van a ver los criterios Roma, ¿no?, para poder diagnosticarlo, ¿no? Y en este caso tenemos que se va a hacer énfasis en la frecuencia, la facultad de las deposiciones. Y por otro lado tenemos otro síndrome un poco menos conocido, pero es el síndrome de dolor abdominal funcional. En este caso es un dolor crónico, abdominal crónico, que no tiene una causa orgánica, ¿no? Y esto está relacionado a una hipersensibilidad visceral, ¿no? Igual, acá aplican sus criterios y bueno, pues ahorita vamos a ver cómo es que se diagnostica. Principalmente el síndrome de intestino irritable porque es el que nos tenemos que centrar. Ya. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que utilizar los criterios Rama. Nuestros criterios que son, bueno, básicamente son los que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico eh, por medio de la clínica, ¿no? Porque al final nosotros vamos a tener que todos esos trastornos, ¿cierto?, van a ser sobre todo de exclusión. Entonces, para no hacer mil y un pruebas, ¿no es cierto?, de laboratorio, de imágenes, etcétera, para ya decir, ya si esta persona tenía SI, ¿no? Para no gastar tantos recursos, etcétera, etcétera, se crearon estos criterios RAW, ¿no? Entonces, tenemos que recordar básicamente esto, ¿ya? Esta es la imagen creo que más bonita para poder recordarlo. Primero, tenemos que tener un paciente, ¿no es cierto?, con un dolor abdominal recurrente, ¿ya? Puede ser un día por semana en unos 3 meses. Y no solo puede tener esto, tienes que agregarle al menos 2 más, ¿no es cierto?, al menos. Por un lado tenemos algún síntoma relacionado a la defecación, por otro lado tenemos un síntoma relacionado a los cambios de la frecuencia de las deposiciones, ¿no? Y por otro lado tenemos la consistencia, ¿no es cierto? Se ha cambiado hacia diarrea, hacia estreñimiento y así. Y estos criterios, ¿no es cierto?, acá es importante, tienen que estar presentes al menos unos 3 meses en los últimos 6 meses. ¿Ya? Recordar estos criterios Roma para el síndrome de intestino irritable. ¿Ya? Y después de que tienes esto no creo que tanto estudian, pero igual acá les menciono porque me pareció también interesante, que es que mediante esto también podemos ver los subtipos del SI, ¿no?
En este caso les había comentado que había SI de estreñimiento o con predominancia de estreñimiento, con predominio de diarrea, mixto, ¿no es cierto? Y el no clasificado. Entonces, por acá mencionan la escala de Bristol, ¿no? Esta escala, ¿no? Estoy seguro que ya lo vieron por ahí, pero es una escala que está relacionada con las heces, ¿no? A ver, hay una tablita incluso con dibujitos. Un ratito voy a... No, no se puede, perdón. Acá está, básicamente. Las imágenes tan bonitas, pero nos muestran, ¿no? La clasificación, ¿no? Según la consistencia, ¿no? Tipo 1, 2, 3, hasta el 7, ¿no? Cuando ya es más acuosa, sin pedazos, ni nada, ¿no? Y acá en la primera son súper duros, en bolitas, como nueces, ¿no? De difícil expresión, ¿no? Entonces, esta escala Bristol, ¿no? Se encuentra dentro de esta escala de los criterios Roma. En donde hay estreñimiento, ¿no es cierto? Si estreñido está en la escala Bristol los números más pequeños, 1, 2, 3, acá es lo que vemos. Más del 25% de las deposiciones son duras, es decir, son en Bristol 1, 2, y al menos 25% son líquidas, 1, 2, a 6, 7. A diferencia de esta diarrea, donde se cambia, ¿no? En este caso, más del 25% son líquidas, Bristol 6, 7 y menos 25 son Bristol 1, 2. Y el mixto, ¿no es cierto? Está en esta proporción, más del 25 son de ambas, ¿no? Cada una, tanto líquidas como duras. Y bueno, pues en el no clasificado es cuando no cumple con esos, los patrones diagnósticos para SSI, ¿no es cierto? Pero no se puede clasificar, ¿no? Según las escalas de Bristol, según sus en estos tres. Entonces, si no entra aquí, está acá. Ya. Luego, seguimos en el diagnóstico, ¿no es cierto? Ya vimos que la escala de Bristol, la escala de criterios Roma, ¿no es cierto? Nos va a ayudar para eh, iniciar con el diagnóstico, ¿no? De todas formas, es sumamente importante la historia clínica y el examen físico, ¿no? Para detectar las banderas rojas que les mencioné antes, ¿no? Pérdida de peso, impecable, sangrado, anemia, ¿no? Que puede sugerir una patología orgánica, ¿no? Entonces, ya hinchazón, tal, y ves estas banderas rojas, ¿no? Entonces tienes que hacer los exámenes porque puede ser orgánico y eso lo puedes manejar, ¿no? Por otro lado, tenemos exámenes complementarios, ¿no es cierto? Análisis de sangre, ¿no? Pruebas de función hepática, están las transaminasas. Es importante pedir el calcio también. En estudios de imagen, ¿no? Tenemos la endoscopía, ¿no? Y también se pueden hacer de repente estudios de motilidad. Y ya con respecto al tratamiento, ¿no? Tenemos no farmacológico, farmacológico. Aunque antes de esto me parece interesante algo, estaba leyendo acerca de la, el aumento o la mejora de la relación médico-paciente con énfasis en la empatía. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿No? Si pongamos a meterse en un paciente, o sea, no un día que tengas hinchazón, no un día que tengas diarrea, ¿no? Sino tienes varios días esto, tienes varios días esos síntomas, ¿no? Distensión abdominal ya de forma crónica, te hinchas, tienes flatulencia, tienes náuseas, a veces tú intentas cambiar tu dieta, pero no funciona y tal, entonces esto obviamente estresa al paciente y es algo muy común. Entonces, lo que leí, ¿no? Era justamente mejorar, aplicar bastante empatía, ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente pueda entender que su enfermedad es un trastorno funcional, ¿no es cierto? De aparato. No es que haya, no sé, pues un tumor, haya una úlcera, haya algo, ¿no? Que se tenga que cortar, algo que tenga que cicatrizar, ¿no? Que el dolor y tal, ¿no? Es un estudio funcional, ya si estamos en tratamiento porque ya hemos hecho todo el diagnóstico correcto, entonces es importante también aplicar eso con el paciente, porque si no, no va a estar como que contento, ¿no? Con su diagnóstico y va a seguir yendo a otros médicos haciendo de muchas más pruebas, más cuando sabemos que ya no es, ¿no? Tiene un trastorno funcional. Entonces, eso es importante. Ya, a ver si después de eso, hablando de la parte no farmacológica, tenemos a los
a la dieta básicamente, ¿no? En este caso, si tienes estreñimiento, ¿no es cierto? Porque estás comiendo fibra, ¿no? Por eso es que se nos incluye, ¿no? Bastantes frutas, vegetales, ¿no? Cuando las personas están estreñidas. ¿Y esto por qué? ¿No? Recordando un poquito ciencias básicas, es que nosotros, sí, de forma rápida, que es que nosotros tenemos ciertas enzimas para digerir nuestros alimentos, ¿no? Eh, Después de digeridos, cuando están chiquitos, en su unidad mínima, pasan al intestino delgado, no los podemos absorber y de ahí pasan la sangre, todo chévere. Pero con respecto a la fibra, ¿no? Que es un tipo de polisacárido, no lo podemos nosotros absorber. ¿Por qué? No lo podemos, digo, digerir, porque no tenemos la enzima que pueda cortar esos enlaces glucosídicos tipo beta. Por lo tanto, no lo podemos degradar, o sea, no podemos cortarlo, sigue grande, ¿no es cierto? Y así de esa forma grande no puede pasar hacia el intestino, porque él acepta monosacáridos y todo chiquito. Entonces no lo digerimos y por lo tanto no lo absorbemos. Por lo tanto, este, en el estreñimiento es importante el consumo de fibra, o sea, frutas, vegetales. ¿Por qué? Porque como tiene como no nos podemos absorber, esas fibras, ¿no es cierto?, van a hacer que nuestros heces sean más suaves. Entonces, eso es básicamente el porqué, ¿no? Para la gente con estreñimiento, dieta rica en fibra, ¿no? Pero en caso de que esas personas tengan un hinchazón, por eso que tienen que hacer un tratamiento así personalizado, entonces tiene que ser baja en fibra no digerida, ¿no? Por otro lado, tenemos la dieta baja en FODMAP, ¿no? Básicamente en que haya bajos estos monosacáridos, oligosacáridos, de difícil absorción, ¿ya? Y también está la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? TC, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estrés y la ansiedad hacen que se exacerben esos síntomas de flatulencia, hinchazón, etc. Entonces, lo que se hace es también trabajar, ¿no?, con la parte psicológica, ¿no?, para que al final se disminuya todos los síntomas que tiene el paciente. En este caso estamos atacando el mal por varios flancos, ¿no? Atacando a los exacerbantes, atacando acá por acá, no a la cosa, pero sí a a la parte sintomática, ¿no? Los que van a causar los síntomas, que en este caso ya estaríamos hablando del tratamiento farmacológico, y utilizaríamos, por ejemplo, antiespasmódicos, ¿no? Acá podemos usar bromuro de octilonio, ¿no? También podemos usar procinéticos, antidepresivos como antidepresivos tricíclicos, digo, así completo, porque las citas no. Hay un montón de antidepresivos, este es un grupo, ¿no?, de antidepresivos. Y bueno, pues acá tenemos a la amitriptilina, ¿no? También tenemos a los laxantes y a los antidiarreicos como la loperamida, ¿no? Entonces, esos son algunos de los fármacos que podríamos usar en estos pacientes. Ya, pero principalmente acuérdense de esto, ¿no? Porque casi, pues, al menos en gastro y así, o en cualquiera, la verdad, si hay criterios, ¿no? Entonces sí es bueno recordar, eh, y como que crear pacientes, X pacientes en robot, ¿no? Que cumplan o no cumplan los criterios, ¿no? Para saber si es que tiene o no tiene, ¿no?, esta enfermedad, por ejemplo. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de la neoplasia maligna, en este caso colorectal. No sé si tienen dudas de la primera parte. Ok, vamos a, vamos a continuar. En este caso, tenemos lo que vendría a ser el cáncer colorectal, ¿no? Y bueno, pues acá vamos a dar la definición es rápida, ¿no? Básicamente va a ser una neoplasia, ¿no es cierto? Que bueno, pues va a afectar tanto nuestro colon como nuestro recto, es la tercera causa más común del cáncer, ¿no?
tanto en hombres y mujeres. Y estos factores de riesgo sí han estado repasando los demás tipos de cáncer, ¿no? Esófago, estómago y así. En general se repiten, ¿no? Porque al final todos estos factores como obesidad, tabaquismo, alcoholismo, eh, como les dije anteriormente con cáncer de esófago, ¿no? Van a hacer que haya un desbalance, ¿no? Haya más radicales libres que antioxidantes, van a generar su estrés oxidativo, ¿no? Va a proporcionar un estado de inflamación crónico, ¿no? Y bueno, pues en inmunología vemos toda esa parte de la inflamación en el cáncer, ¿no? Y bueno, pues por eso que siempre están estos, ¿no? Tanto de envejecimiento como la inmunosenescencia de nosotros, la dieta baja en fibra, porque si no hay fibra, recuerda que la fibra no es tanto por la fibra, sino es por o sea, la fibra y los antioxidantes que tienen básicamente los alimentos que contienen esta, o sea, los vegetales y frutas, ¿no? Se está perdiendo de antioxidantes que son justamente los que van a combatir con los radicales libres, ¿no? Sedentarismo, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, ¿no? Historia familiar, ¿no es cierto? Y otras condiciones como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? Ahí sí ¿no? Así es como se ve, esta es la forma en que va progresando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la patogénesis, por si acaso. En este caso, nosotros vemos que hay una progresión, ¿no es cierto?, del adenoma, ¿no? Básicamente, hacia, o los pólipos adenomatosos, ¿no? Hacia ya la generación del cáncer, ¿no? Y esto es porque estos pólipos eh, pueden no hacer nada, ¿no? Sin embargo, si es que tienen algunas mutaciones como en estos genes, ¿no? En APC, CRAS, etc., se pueden malignizar y por lo tanto, bueno, pues tener ya cáncer, ¿no? Y pueden invadir, generar metástasis, etc., ¿no? Entonces todo iniciaba bonito con un pólipo de neumatoso, pero puede malignizarse, entonces también es importante para la parte de tamizaje, privado, etc. Entonces, hablando de genética, ¿no? Ahora vamos a hablar de la clasificación, pero es importante recordar que hay un síndrome de Lynch, ¿no? El cual va a estar afectando, ¿no? O sea, ¿cuál es la falla genética? Nosotros en nuestro ADN vamos a tener un montón, o sea, el ADN es gigantísimo, ¿ya? Pero hay una parte del ADN que se dedica, ¿no es cierto? Los genes que se dedican a reparar, básicamente, ¿no? Reparar mutaciones, ¿no? ¿Qué pasa si es que esos genes mutan? Entonces, bueno, pues ya no vas a poder reparar ninguna mutación ni ningún desperfecto, ¿no es cierto? Entonces empieza a proliferar, ¿ya? Entonces, en el síndrome de Lynch, ¿no es cierto?, están fallando estos genes de reparación, MLH1, BH8. Y con respecto al PAF, poliposis adenomatosa familiar, ¿no es cierto?, aquí hay una mutación en el gen APC. Ya, esto despacito, sí. Ahora, podemos clasificarlo de varias formas, ¿no es cierto? Siempre está el TNM, obviamente, si estamos hablando de neoplasias, ¿no? Pero quería recalcar estas clasificaciones, ¿no? Uno, la esporádica versus hereditaria, ¿no? Porque o bien puede ser heredado, o bien no puedes tener ningún familiar con ello, por lo tanto, de la nada esporádico. Esta es la más frecuente, ya la esporádica. Sin embargo, dentro de los hereditarios tenemos a los que les mencioné por aquí, ¿no es cierto?, en genético, ¿no? El síndrome de Lynch y PAF, ¿no? Por posibilidad de adenomatosa familiar. Por otro lado, tenemos la localización. Según su localización, ¿no? Podemos ver que en el colon derecho van a ser más grandes, ¿ya? De lado, más grandes, y por lo tanto van a estar más propensos a sangrar, y bueno, pues van a tener un sangrado oculto. Y si tienes sangrado oculto, ¿qué es lo que te van a dar? Anemia, ¿no es cierto? Por otro lado, en el colon izquierdo ya no va a predominar eso, sino van a ser pequeños, ¿no? Y al ser pequeños van a, pero en este tubo que es como que más delgadito, ¿no? Vamos a tener, ¿qué cosa? Problemas de obstrucción, ¿ya? Y también cambios de hábitos intestinales, ¿no? En este caso, no era estreñido, o sea, tenías una deposición normal y ahora te estreñes. O estás estreñido y ahora haces diarrea, ¿no? Así. En la clínica podemos ver esto, ¿no? Pueden ser
Pueden haber algunos síntomas tempranos, como ser los cambios de hábitos intestinales, como les decía, ¿no? Diarrea, estreñimiento. También puede existir la sangre en heces, el dolor abdominal vago, ¿no? Difuso, no sabe exactamente dónde es, la pérdida de peso inexplicada. Con respecto a los avanzados, tenemos a la obstrucción intestinal, al dolor abdominal severo, puede también incluso tener ascitis, ¿no? Ictericia, ¿no? En el caso de que haya llegado el cáncer, ¿no? Del recto hacia el hígado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Obviamente, pues, no más avanzado. Y acá, eso sí, súper importante que puedan recordar, básicamente es una tablita con lo más importante de acá, de la clasificación en la clínica, eh, porque al final, si tienes un paciente que tiene estos síntomas, ¿no es cierto? Pero que predomina la anemia por sangrado, digo, la anemia, entonces te hace fatiga, ¿no? ¿Por qué? Porque la fatiga, recuerden que está relacionada a la fisiopatología de la anemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Una sospecha de que el cáncer está en el lado derecho, ¿no? En el caso de que haya estreñimiento, obstrucción, en esas cintadas, entonces vamos a pensar más bien en un colon izquierdo, ¿no? Y en el caso de que sea en el recto, ¿no? Acá vas a tener el sangrado rectal, así como su tenesmo, ¿no? Y esa urgencia de ir a defecar, ¿no? Ya, con respecto al cáncer, con respecto al diagnóstico de este cáncer colorectal, tenemos primero el cribado, ¿no? Que interesa el screening y así, y otro que vendría a ser ya las pruebas diagnósticas como tal. Para hacer este cribado, ¿no es cierto? Puedes usar la colonoscopia que vendrá a ser el gol estándar, ¿no? Para detectar y extirpar incluso estos pólipos precancerosos, creo que por acá se puede ver, no, mira, acá son unas pincitas, este es un video incluso, ajá, ay, qué bonito, acá está. Básicamente, esto incluso lo van a ver ya en cirugía, hasta el siguiente ciclo. Básicamente es como un arito, ¿no es cierto?, que va a ir quemando, ¿no? El cuello, ¿no? Y así lo va a flipar y luego van a lo que cae, se lo llevan, ¿no? Una bolsita. Es bien curioso. Bueno, ya no me voy a adelantar porque eso es tratamiento. Muy bien, tenemos eso, ¿no? Como la colonoscopía, ¿no? Básicamente. La visualización de eh, estos, eh, estos pólipos básicamente precancerosos o ya cancerosos, ¿no? Para saber la ubicación. Sí. También podemos usar la parte de la, bueno, acá inscribimos la ubicación, o sea, ubicación y existencia principalmente, ¿no? Detectar. Ya. ¿Qué más podemos usar? La prueba de sangre oculta en ese es que vendría a ser la prueba del TB, ¿no? Porque al final no es que vamos a sangrar un montón eh, por el tracto gastrointestinal, ¿no? Como si pasaría en las hemorragias digestivas altas, bajas, ¿no? Las más conocidas que han visto, ¿no? No, esto es diferente, ¿no? En este caso es muy poquita la sangre que se va perdiendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver esa pequeña sangre, ¿no? Que no es normal igual, con esta prueba de TB, ¿no? Para va a ser, ayudar al diagnóstico. Y luego tenemos la sigmoidoscopía, ¿no? Para ver solo que ya no ingresa por un lado, sino por el otro lado, para estudiar más al sigmoides. Y por otro lado, tenemos las pruebas diagnósticas como tal, ¿no? Ya les mencioné la colonoscopia para visualizarlo, pero también para hacer biopsias, ¿no? Para extirpar, ¿no? Tenemos también el TAC, ¿no? La resonancia, similar a cáncer de esófago, nos va a ayudar a hacer el estadio, ¿no es cierto? Ver la extensión y también evaluar si está en metástasis o no, no en zonas alejadas. Y este marcador, básicamente, ¿no? De laboratorio, marcador tumoral, ¿no? Llamado antígeno carcino embrionario, ¿no es cierto? Va a ser también importante, pero para hacer el seguimiento. Y acá, como les decía,
ahí no puedo agrandar más, estaba chiquito. Pero acá pueden ver, ¿no?, la resección por colonoscopía, ¿no? Entonces ingresamos, ¿no?, para visualizar, ¿no?, esa es la colonoscopía, pero la parte vas a resecar, ¿no? Mira cómo es súper grande y luego va cortando para luego cortarlo, ¿no? Y ahí es donde se remueve ese polvo, ¿no? Entonces, con respecto a este tratamiento, ¿no?, porque también está, eh, hablando de la parte quirúrgica, ¿no?, pues no de pastillita. En la parte quirúrgica, ¿qué tenemos que hacer? La resección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resección, cuando estamos hablando de una zona así localizada, ¿no?, como tal, no, solo vamos a resecar, ¿no?, un segmento, ¿no? En este caso, el afectado, ¿no? Pero también puedes tener colectomía total o subtotal, ¿no? Esto ya cuando hay cánceres múltiples o hereditarios, porque ya es un montón, ¿no?, lo que vendría a ser la infestación, ¿no?, por esta neoplasia. Pero también puede haber una exenterización pélvica en el caso de que hayan tumores, ¿no?, que ya hayan llegado al recto, ¿no? En el recto, entonces a lo mejor ya. Y por otro lado tienes el tratamiento adyuvante, ¿no? Obviamente no, como ya hemos visto antes el esófago, acá en el colon. Esta cirugía tiene el objetivo, ¿no es cierto?, de ser curativo, ¿no? Curativo, pero a veces necesitamos ayudarnos en otros ecosistemas porque depende mucho, ¿no?, de la extensión, del estadio, y por lo tanto vamos a ayudarnos de la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Cuando veamos un paciente ya post operado, ¿no?, por resección y tal, y que tenga afecciones ganglionares y metástasis, entonces vamos a aplicar la quimioterapia. Y bueno, pues la radioterapia nos puede ayudar en los cánceres de recto, ¿no?, principalmente para reducir el tumor, ¿no? Y bueno, pues acá les dejo un poquito de cómo vendría a ser el manejo, ¿no? En este caso, según los estadios. En el primer estadio quirúrgico, ¿no es cierto? Tienes un pólipo chiquito, córtalo y ya está, ¿no? Listo, cirugía. Segundo, cirugía, pero también con tratamiento adyuvante, ¿no?, sin alto riesgo. Eh, Cura de recidiva, en este caso vuelva cirugía recidiva, en caso vuelva a resurgir y tal, donde hayas hecho la cirugía anteriormente, ¿no? Por otro lado, en el estadio 3, ¿no es cierto?, cuando ya hay ganglios, ¿no?, aparte de la cirugía, ¿no?, también le pones el tratamiento adyuvante, ¿no es cierto?, y quimioterapia en el colon, quimioterapia en el recto, radioterapia y así. Y por otro lado tenemos el número 4, estadio 4, ¿no?, y ya final, donde ya hay metástasis, ¿no es cierto? Los demás son M0, este es M1, metástasis, y por lo tanto acá ya hay que trabajar más con quimioterapia, terapias biológicas, ¿no?, no los anticuerpos mononucleares. Ya. Bueno, ahorita vamos 4. Listo. Eh, Voy a dejar de compartir un ratito, ya, porque acá ya nos tocaría la parte de TBC, ¿no?, que es un poco más sencilla, y lo de pancreatitis. Ya, entonces vamos a dar un tiempito, y de paso que les doy tanto el post es después de esto, ya, después de TBC, y de ahí ya el pretest del otro temita. Un ratito.